Buenos días, hermanos, a todos los presentes. Y hoy con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a estudiar un poco el capítulo 4, o sea, el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, de lo que hemos visto hasta ahora, que eh, la carta del apóstol Pablo a esta iglesia, aunque él nunca estuvo, ¿no?, en esta iglesia, pero él sabía porque tenía personas, ¿no?, que eran de su confianza y que en este caso Epafras, que fue el que fundó la iglesia, el pastor de la iglesia, y que le traía las novedades, ¿no?, estando él preso, porque también o sea, tenemos que entender que Pablo estaba preso en Roma por predicar el evangelio, por los mismos judíos, y el problema que había aquí, para repasar nomás, era que había falsas doctrinas que estaban entrando en la iglesia y que estaban dejando fuera de la misma a Cristo. O sea, todo no se centraba en Cristo, sino en, en, en otras, digamos, en otras teorías, como por ejemplo estaban los gnósticos, que creían en el espíritu, pero solamente que el espíritu era bueno y la carne era mala. Por lo tanto, como el espíritu se salvaba, solamente con el cuerpo podían hacer lo que quisieran, y eso estaba en contra de lo que enseñó el Señor Jesucristo. Después estaban los judaizantes, ¿no?, que se basaban solamente en que tenían que cumplir la ley judía y las rituales y las fiestas, y con eso ellos iban a ser, ellos podían ser salvos del todo, lo cual no era cierto. Y después había otras corrientes como los ascetas, ¿no?, personas que pensaban, y que aún estas doctrinas están hoy, ¿no?, que creían que solamente por medio del castigo, del sufrimiento, se podía alcanzar un nivel espiritual más alto, ¿no? Pero todas ellas dejaban de lado el centro de la fe cristiana, de lo que nosotros creemos, que es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, como vimos en el capítulo 3, habló de la preeminencia de Cristo y de la plenitud que tenemos en Cristo, ¿no?, como centro del Evangelio. Y como Cristo es el centro del Evangelio, también el apóstol Pablo nos habla a la iglesia de Colosas y a nosotros de cómo tenemos que vivir. Eso vimos en el capítulo 3 de la semana pasada. Cómo nosotros, como hijos de Dios, como pecadores redimidos, perdonados por la gracia y misericordia de nuestro Dios, por medio de Jesucristo, tenemos que vivir, ¿no? Y yo les voy a mostrar 3 imágenes, y eso es el centro de lo que vamos a ver en el capítulo 4 en el día de hoy. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué les trae a la mente estas 3 imágenes? Alguien que abra el micrófono y me conteste. A ver, vamos a hacerlo más interactivo hoy. No se queden callados y desmutense. ¿Y qué les traen a la mente? ¿Qué les trae a la mente lo primero que se le viene a la mente cuando ven estas 3 imágenes? A ver. No me hagan, veo movimiento de cabeza, pero no veo a nadie que hable, no escucho a nadie. A Fe, ver, maldad y reconocimiento. a ver. Ahí lo que vemos, gracias Luis, es las 2 manitos, es oración, ¿no es cierto? La boca con la lengua que tiene el símbolo de peligro es la conversación. ¿Qué es lo que yo digo? Y la tercera es una persona reflejando la cruz de Cristo. Y esto habla de testimonio, mi vida, o sea, vida práctica, lo que yo hago en mi vida diaria como cristiano. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a tratar específicamente en los versículos del 2 al 6 de Colosenses, que leímos al principio. Y hablando de, lo primero que toca el apóstol Pablo es un aspecto importante en la vida de los cristianos que tenemos que tener nosotros en nuestra relación con Dios, que es la oración, que es hablar con Dios. Y vamos a ver el apóstol Pablo lo que dice acerca de la oración, ¿no? Que es muy importante, como les decía, en nuestra vida como cristianos. Después habla de lo que es el evangelizar, hablar del evangelio a otros, ¿no? Que era lo que el apóstol Pablo quería hacer cada día de su vida, y que tiene que ser también lo que nos mueva también
como hijos de Dios, ¿no? A que otros conozcan de la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Y el perdón de los pecados, ¿no? Y después la conducta del cristiano. Cuando leemos en el versículo 2 que dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, fíjense que hay un verbo ahí que es perseverar. Y perseverar, si uno busca en el diccionario, quiere decir persistir con valentía, mantenerse firme y no ceder, o sea, hacerlo cada momento, o sea, ser, digamos, persistente en la oración. O sea que el apóstol Pablo decía, tenemos que estar firmes en la oración, ¿no? Cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la oración nace como cristiano de una relación vigilante y viva que yo tengo con Dios, ¿no? Y mi prójimo, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Para lograr un crecimiento en mi vida espiritual, una dependencia de Dios, ¿no? Y que me convierte como cristiano, como hijo de Dios redimido, en un instrumento que obra para el cambio y el beneficio de mis demás hermanos, de las personas que me rodean. Entonces el apóstol Pablo lo primero que dice es que tenemos que ser constantes en la oración. Siempre, no desmayar. Ahora bien, también habla en el versículo 2, en el versículo 2, velando, dice también. El verbo velar, estar atento, estar alerta, ¿no? Y esto el apóstol Pablo les quería enseñar o les decía, lo quería decir a los hermanos de la iglesia de Colosas, que ellos tenían que estar atentos a las necesidades que hay dentro de la iglesia, que tiene cada hermano. Por eso también es importante lo que hacemos como cuerpo de Cristo, como iglesia, de reunirnos específicamente para orar. ¿Por qué? Porque ahí sabemos de las necesidades de otro hermano, que tiene otro hermano, que tiene las demás personas, las demás partes del cuerpo de Cristo, o los demás miembros del cuerpo de Cristo. Entonces nos llama a estar atentos a las necesidades de los demás y interceder por ellos. Y algo importante de la oración es que debo ser, como dice acá, perseverante y estar alerta, pero también cuando uno ora, tiene que estar, cuando oramos, tenemos que también no solamente orar, sino también actuar, ¿no? Dice que una vez un predicador decía que cuando un agricultor pide por lluvia para que la cosecha sea buena, dice que tiene que orar literalmente con el asadón o con la asada en la mano. Y esto que dice que es una espera activa, ¿no? Porque si el agricultor no trabaja la tierra primero, no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y es muy difícil que Dios lo pueda hacer, pero es más difícil que Dios obre y conteste la oración de él solamente dándole lluvia, si él no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte cuando pedimos con fe. Por ejemplo, si yo le pido a Dios un trabajo que me permita tener un empleo para sostener a mi familia, pero yo no busco, yo tengo que también buscar las oportunidades de trabajo, ¿no? Estar atento a las oportunidades de trabajo, buscar para que Dios pueda contestar mi oración. Como dice en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es importante, ¿no? Como dice acá en este pasaje de Mateo, porque nos permite estar firmes frente a las tentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles como seres humanos. Pero solamente por medio de estar en una comunión íntima con Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer firmes. Porque a través de la oración, nosotros, la oración es el medio por el cual nosotros pedimos a Dios y Dios nos provee todo lo que nos es necesario. Pero también es un arma, es el arma más importante que tenemos contra los ataques del diablo, ¿no? También
Es una herramienta que tenemos para la confesión de pecados. Cuando yo me equivoco, cuando le fallo a Dios, desobedezco lo que dice Dios en su palabra, yo me tengo que arrepentir y yo me arrepiento y a través de la oración le pido perdón por mis faltas. Pero también es el medio por el cual yo como cristiano soy agradecido a Dios, ¿no? Y le ofrezco una adoración espontánea por lo que Él hizo. No solamente por lo que me da, sino por lo que Él hizo. Nosotros tenemos la salvación a través de Cristo. Dios nos ha perdonado, nos ha hecho hijos de Él, y nos ha hecho parte de la familia celestial, ¿no? Entonces, y tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, tenemos mucho por qué agradecer y adorar a nuestro Dios. Y una acción importante, ¿no?, de la oración es la acción de gracia. Pero no solamente, que a mí me llamó la atención esto, ¿no? Porque a veces nosotros solemos agradecer como cristianos por las cosas buenas, ¿no? Por todo lo que Dios nos provee, por todas las cosas positivas, pero también el Señor Jesucristo y Dios, a través de su palabra, nos enseña que tenemos que ser agradecidos por todo, por lo bueno y por las situaciones tal vez negativas o las pruebas que nos suceden. Recordemos que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. O sea, él estaba escribiendo esta carta de aliento a los hermanos de la iglesia de Colosas, a la iglesia de Colosas, pero él estaba preso. Y sin embargo, estaba agradecido a Dios porque estaba preso, porque él estaba preso por predicar el Evangelio, por ser un fiel testigo del Señor Jesucristo. Como dice en Efesios 5, 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estando siempre agradecidos a Dios, ¿no? Si recordamos, el apóstol Pablo estaba gozoso cuando aún en las situaciones difíciles que Dios le permitía vivir, en las pruebas, cuando él estuvo preso junto con Silas, dice que ellos cantaban salmos, cantaban himnos, dando gracias a Dios, ¿no? No estaban tristes, no estaban preocupados por estar presos, sino que estaban contentos. Y fíjense después, ¿por qué debemos agradecer, no? Porque a veces por ahí nos podemos llegar a olvidar muchas veces en los momentos de prueba, de dificultad, el agradecimiento, ser agradecidos a Dios, ¿no? Y Dios nos da muchas cosas. Ahí, fíjense, la presencia de Dios. Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. La provisión de Dios. No nos hace faltar nada. Si miramos para atrás en este año que ha pasado, y siempre Dios nos ha sostenido, a pesar de las circunstancias particulares de nuestro país, por ejemplo, ¿no? La situación económica, pero no hay problema. Dios nos ha provisto, nos ha ayudado. También nos ha provisto la salvación y el perdón a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos las promesas de Dios, ¿no? Que dice que las promesas de Dios son sí y amén en Dios, ¿no? Él cumple sus promesas para con nosotros. Y después, el propósito de Dios. Dios nos ha salvado con un propósito, que es el que le sirvamos, el que en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros podamos ser herramientas útiles en las manos de Dios, ¿no? Y más en estos tiempos difíciles, ¿no? Que hay muchas personas desesperadas, que hay muchas personas que parece que esto que nos está pasando es el fin, sin embargo no es el fin, ¿no? Es una oportunidad para poder conocer a Dios a través de nuestro testimonio. También viene después tenemos la comunicación del Evangelio. El apóstol Pablo, a pesar de estar preso, ¿no? por predicar el Evangelio, en el versículo 3, él pedía, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso, ¿no? Él les pedía que oren para que Dios abra más puertas para predicar el Evangelio, ¿no? Y creo que, como les decía antes, este tiempo es especial porque Dios nos ha mostrado, Dios muestra a todas las personas que no conocen a Dios la necesidad que hay de Dios, ¿no? Porque hay mucha gente que está desesperada, que tiene miedo a enfermarse, que tiene miedo a morir, ¿no? Como que en este año Dios ha sacudido
le ha movido el piso nos ha movido a toda la humanidad, y la gente, y mucha gente, muchas personas están como que preocupadas, por no decir desesperadas, porque no ven esperanza. Dicen, no, si yo me enfermo y me muero, ¿y a dónde voy? Y entonces el apóstol Pablo aquí pedía a la iglesia de Colosas que tenían que oren, por favor, que tenían que orar para que ellos puedan, Dios les abra puerta para seguir predicando el Evangelio, aún cuando él estaba preso, ¿no? Y aquí hay el verbo que él utiliza es manifestar, ¿no? Para que lo manifieste como debo hablar, para que Dios le dé las palabras justas para hablar. Y esto, cuando habla de este verbo, habla de dar un testimonio completo y cabal, completo y perfecto y justo, ¿no? Que Dios utilice para dar todo el mensaje del Evangelio completo a, a aquellos que no conocen a Cristo, ¿no? Y él habla del misterio de Cristo, y el misterio de Cristo es la salvación provista, ¿no? Que se reveló en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, que Dios provee la salvación por medio de Cristo a toda la humanidad, no solamente a los judíos, que por eso era que estaba preso Pablo, ¿no? Porque él dijo, él habló y él predicó que el Evangelio era no solamente para los judíos, sino también para aquellos, para los gentiles, para los que no eran judíos, porque así Dios lo había querido, ¿no? Por la rebeldía y porque ellos no aceptaron al Señor Jesucristo, Dios extendió la salvación a cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando hablamos como decía, pedía para el apóstol Pablo, de ser claros cuando uno predica el Evangelio, de manifestarlo como Dios quiere, ¿no? De forma completa y cabal, perfecta. Eh, la Biblia habla de que tenemos que ser, las características de la predicación de la palabra de Dios es claridad y valentía. Ahí el pasaje es Efesios 6:19, que después lo pueden buscar, ¿no? Para que podamos tener claridad, ser claros cuando comunicamos el mensaje del Evangelio, ¿no? Ser valientes, ¿no? En Proverbios 25:11 habla de la sabiduría, ¿no? De las palabras sabias, y el Evangelio es sabiduría de Dios, ¿no? Para perdón de pecados. Y después gracia, como hablamos, gracia es saber decir las cosas bien y decirlo en tiempo y forma para que las personas que no conocen a Cristo pueda tener un encuentro personal con Él. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Que él no se avergonzaba del Evangelio. Nosotros tenemos que ser igual, tener ese mismo sentir de no avergonzarnos, porque sabemos que es el poder que Dios, por medio del cual Dios provee salvación a todo aquel que cree, dice, ¿no? No importa si es judío o griego en este caso, como es en la época que escribía el apóstol Pablo, no importa de qué nacionalidad, de qué condición social sea, el Evangelio es para todo el mundo, ¿no? Y algo importante que dice después, en el versículo 5, es, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Y cuando hablamos de andar sabiamente con los de afuera, fíjense que habla de testimonio. En los versículos 5 y 6 hay un orden, ¿no? Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjense que hay un orden ahí que es, primero, testimonio. El testimonio que Dios nos pide que tenemos que tener para con los demás, y después viene cómo debe ser nuestro hablar, ¿no? Que nuestro nuestro accionar tiene que ser consecuente con lo que decimos, ¿no? Y acá hay una frase que dice redimiendo bien el tiempo, ¿no? Y redimiendo bien el tiempo es aprovechando las oportunidades que Dios nos da. El apóstol Pablo hacía mucho énfasis en la predicación del Evangelio, ¿no? En que por eso le instaba a que había que redimir el tiempo, aprovechar oportunidades. O sea, redimir se puede asociar con comprar, y es aprovechar cada oportunidad que tenemos para predicar el Evangelio, ¿no? Y cuando hablamos de conducta o de andar sabiamente en la vida, hay dos formas de andar en la vida, ¿no? Que es vivir de forma necia y vivir de forma sabia. La forma sabia, o la manera sabia de vivir, es vivir adorando a Dios, ¿no?
reconociendo lo que Él es, siendo agradecidos a Dios, tener una vida de oración, como veíamos al principio, ¿no? Estar en comunión íntima con nuestro Padre Celestial, también tener, estudiar la Biblia, conocer cada día más a Dios, porque ¿cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, ¿no? Estudiamos la Biblia cada día, es muy difícil el poder conocer a Dios y saber lo que Él quiere para mi vida. Y después dice el ejercicio de la piedad, no solamente estudiar la Biblia, sino aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Que es la parte más difícil, que podamos ser obedientes a lo que Él dice, como decía el mismo apóstol, no ser no solamente hacedores, oidores, sino hacedores de la palabra, ¿no? Que es el desafío más grande que tenemos, porque ahí es donde marcamos la diferencia, ahora y siempre, ¿no? Que con las personas que no conocen a Cristo. Y dejar, ¿no? Que evitar, como dice, la vida necia, porque lo necio es, por ejemplo, amar, no mirar, como decíamos, veíamos el domingo pasado, poner la mira en las cosas de arriba, sino enfocarnos aquí en la tierra, en nuestro trabajo tal vez, en poner en las cosas de aquí de la tierra nuestro objetivo y olvidarnos de Dios, básicamente, ¿no? Y como le decía, también habla de redimir el tiempo, que es aprovechar las oportunidades que tenemos de hablar, hablar de testificar y de contar nuestro testimonio acerca de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Como decía el apóstol Pablo en Efesios 4, 1 al 3, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar el espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Y en este versículo la expresión es, ¿no? Para que sepáis cómo debéis responder, se enfoca en que, en que tenemos que saber cómo contestar, ¿no? El apóstol Pablo se enfocaba aquí en cómo contestar a aquellos no, que tienen otras doctrinas, digamos, que no es la verdad que está expresada en la Biblia, ¿no? Y que podamos saber cómo responderle, aún a aquellas personas que dicen ser ateas, ¿no? Pero que podamos tener sabiduría y que a través de nuestro testimonio, dice, porque el apóstol Pablo dice que tenemos que andar, nos aconseja, dice andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado, como hijos de Dios, ¿no? En obediencia a su palabra, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, siendo tolerantes, ¿no? A veces difícil, pero no imposible, porque es algo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo amó a todo el mundo y dice, tuvo misericordia de las personas que lo rodeaban porque los veía como ovejas sin pastor, ¿no? Y teniéndonos paciencia, ¿no? Unos a otros y amándonos, que es lo que recalcaba mucho el apóstol Pablo, el amor cristiano, el amor unos por otros. Somos distintos, pero en Cristo somos uno, porque somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, por lo tanto somos parte de la familia de Dios y pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces somos uno. A pesar de tener personalidad distinta y forma de pensar distinta, somos uno en Cristo. Y dice que tenemos que ser prestos, tenemos que estar dispuestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Mantener la paz, que es algo que todos buscan, pero no se consigue, ¿no? Porque la paz verdadera solamente la puede dar Dios. Y esa paz que Dios nos da cuando somos sus hijos es que nos ayuda a sobrellevar muchas situaciones que muchas veces son complicadas. Y después habla de la perfección, no que la vida cristiana, o sea, mi vida, mi forma de vivir tiene que ir acompañada de una conversación consistente, o dicho de otra forma, lo que yo hablo tiene que ser consistente con lo que yo hago, ¿no? Muchas veces hay personas que quiere que necesitadas de Cristo que nos podemos encontrar y tal vez por no tener una vida consecuente con lo que decimos creer, muchas veces las personas se ponen más duras con respecto al Evangelio, ¿no? Entonces es importante lo que dice el apóstol Pablo acá, de que el testimonio tiene que acompañar lo que yo digo. Por eso decía, como David decía al principio, y dice acá el apóstol Pablo, tenemos que hablar con gracia, dice, nuestra palabra, dice, tiene que ser siempre con gracia, ¿no? Prudente, tiene que ser una forma de hablar correcta, no con doble sentido, evitar el chisme, tiene que ser
lo más edificante y amable para con las demás personas, porque ahí es donde también ven nuestra forma, o habla, nuestro testimonio habla, ¿no? Después habla de sazonada con sal, que tiene que producir un efecto positivo en las personas, ¿no? Eh, muchos lo asocian también, dicen muchos estudiosos de la Biblia lo asocian con que tenemos el sazonado con sal, tiene que hablar con ingenio, saber qué hablar, ¿no? No, para que los demás también puedan comprender el mensaje y el mensaje de salvación pueda llegar a través de lo que nosotros hablamos, ¿no? Y eso nos lleva también a depender del Espíritu Santo y a poder responder de acuerdo a lo que Dios quiere que respondamos, ¿no? Con sabiduría. Porque dice, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que cuando nosotros somos consistentes, o sea, nuestro testimonio y nuestra forma de hablar están de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? El control del Espíritu Santo y la palabra de Cristo se van a reflejar, ¿no? En mi manera de hablar y mi manera de actuar. Y eso va a impactar a las demás personas, ¿no? Que en la actualidad hay mucha, se hace como todo lo que antes era bueno, ahora es malo y viceversa. Entonces eso y el hecho también de poder eh, ser agradecidos y alabar a Dios aún cuando tal vez no nos va del todo bien, o estamos en una prueba, ¿no? Que eso las personas que no conocen a Cristo no lo entienden, pero nosotros porque confiamos en Dios y sabemos que Dios nos da la salida a la prueba, así como nos dio la prueba, ¿no? Nos hace ser agradecidos, ¿no? Y tener una dependencia cada día más fuerte eh, de nuestro Dios, ¿no? Como dice en Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Eh, Aquí el apóstol Pedro también enfoca o enfatiza el que tenemos que ser agradecidos a Dios, santificar, ¿no? El nombre de Dios en nuestros corazones, que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones para que estemos preparados para poder defender con mansedumbre y reverencia, dice, a toda persona que nos demande la razón de lo que creemos, ¿no? No contestarle de forma con enojo o de forma prepotente, sino como dice, con fundamento bíblico, como dice la Biblia, y de forma dice mansa y con reverencia, para que en todo lo que digamos y hagamos sea glorificado el nombre de Dios. Ahora bien, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos modernos que nos toca vivir, ¿no? Es la oración, ¿no? Eh, Fundamental en mi vida cristiana, ¿no? Eh, Esta es una pregunta que cada uno puede responder, ¿no? Eh, que muchas veces eh, el, eh, el diablo o el diablo es astuto, pero nosotros también le damos lugar en el sentido de que no le damos a la comunión con Dios la importancia necesaria. Muchas veces, eh, a veces, por ejemplo, a mí me cuesta orar, levantarme a la mañana y tener un tiempo para orar, eh, le- pero lo hago, ¿no? Aunque me cuesta. ¿Por qué? Me levanto más temprano para poder orar y tener el devocional y poder comenzar la mañana en comunión con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si no uno va dejando estas cosas, dice voy a orar más tarde, más tarde, más tarde y se nos puede pasar el día. Y es importante que tengamos las prioridades claras con respecto a esto. Ahora bien, soy agradecido por lo que Dios me da, incluso cuando me toca pasar por pruebas, es difícil, pero no imposible, ¿no? El confiar en Dios, eso habla de cuánta confianza tenemos en Dios. También es consistente, ¿no? Cada uno puede contestar, o sea, mi testimonio, lo que yo hago, mi forma de vivir, ¿va de acuerdo con lo que yo hablo? ¿Con lo que yo predico como cristiano? ¿Con lo que yo digo? ¿Aprovecho las oportunidades para ser fiel testigo de Cristo? Muchas veces
no tenemos que ni hablar, porque las personas te van a preguntar, porque les va a llamar la atención la forma de responder, la forma de actuar que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Y eso da pie para poder hablarle del Evangelio. Y estudio la palabra, la Biblia, estudio la palabra de Dios para conocer cada día más qué es lo que Dios quiere de mí, conocer más a Dios, ¿no? Y poder tener la palabra justa, ¿no? Que me va a dar el Espíritu Santo para cuando alguien me pregunte acerca de lo que creo, o cuando yo tenga que defender lo que yo creo contra otras enseñanzas, ¿no? Que hay falsas enseñanzas. Creo que es importante el poder contestar estas preguntas, cada una las conteste en su corazón y poder pedirle a Dios que nos dé, ¿no? Fortaleza para tener una vida de oración constante, como dice, perseverante, estar alerta, estar atento y vigilante a las necesidades de los demás, pero también que podamos, como dice acá, estar atentos a las oportunidades para predicar el Evangelio, ¿no? Y que el Espíritu Santo hable a través nuestro, ¿no? Que Dios nos dé las palabras, no hablemos por medio nuestro, sino a través de lo que Dios pone en nuestro corazón. Y también que podamos andar sabiamente, como decía el apóstol Pablo en los versículos 5 y 6, y que lo que nosotros decimos sea, vaya alineado con lo que nosotros hacemos, ¿no? Que nuestra palabra siempre sea con gracia, que sea con ingenio, que sea la palabra justa en el momento justo, ¿no? Porque eso también es parte de nuestro testimonio como hijos de Dios. Los invito, hermanos, a que podamos orar eh, para terminar este tiempo de enseñanza. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos estás dando, gracias porque nos permite reunirnos con libertad, Padre, para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque siempre nos enseñas eh, acerca de cómo debemos vivir, Padre, mientras estemos aquí en la tierra. Te pedimos, Padre, que nos des un corazón dispuesto a poder tener una comunión perseverante y constante por medio de la oración, Padre, eh, como nos enseña tu palabra, Padre, que podamos eh, ponerte a ti en primer lugar y poder ser agradecidos, Padre, cada día de nuestra vida. Eh, También estar alerta a las necesidades de los demás y poder interceder por ellas. Padre, también el poder conocerte más a través de tu palabra, para poder, Padre, poder comunicar el Evangelio a los demás de forma, como dice, que sea perfecta y completa, Padre, para que puedan otras personas que no conocen a Cristo, aquellos que nos rodean, y pasar de muerte a vida también y tener un encuentro personal con Jesucristo. Padre, también que nuestra forma de hablar y nuestro actuar, Padre, sean de acuerdo a lo que dice tu palabra, que seamos, Padre, como dice, una luz, que podamos brillar en medio de la oscuridad de este mundo, Padre, y que podamos mostrar a Cristo, podamos mostrar que hay esperanza, pero solamente en Cristo, y que, Padre, tú pones en nuestro corazón el deseo de ser obedientes a tu palabra en agradecimiento eh, a lo que tú hiciste, a que entregaste a tu Hijo para que nosotros podamos recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Padre, ayúdanos a poder ser cada día de nuestra vida eh, fieles testigos de lo que tú haces en nuestra vida y que, Padre, podamos andar sabiamente como dice tu palabra y también que nuestra conversación sea agradable a ti y de acuerdo a lo que dice lo que dice la Biblia, Padre. Te damos gracias por este tiempo que nos permites, Padre, pasar compartiendo tu palabra y rogamos que tú nos guíes en el resto de este día. En el nombre de Jesucristo.